damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tema sobre libertad financiera. Habíamos hablado de la importancia y los secretos para administrar el dinero sabiamente. Ya hemos dicho que hasta que no aceptemos que el dinero no es nuestro, sino de Dios, las finanzas siempre serán una causa constante de descontento. Nuestro Padre Celestial posee todas las cosas y Él desea que aprendamos a confiar en Él, a ser buenos administradores, buenos mayordomos, a no afanarnos ni asustarnos porque no tenemos lo suficiente. Recordemos que el asunto del contentamiento es un asunto del corazón. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 13:5, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré». Habíamos analizado diferentes mitos en cuanto al tema del dinero. También habíamos visto cómo nuestro corazón puede ser un corazón dado al materialismo y nos hace perder de vista el lugar apropiado del dinero. Cuando el Señor Jesucristo allí en Mateo 6:24 se refiere al Dios del lucro, a el Dios Mamón, está enseñándonos la importancia de cuidar nuestro corazón, porque podemos llegar a tener un corazón materialista, y el materialismo nos desenfoca y aún nos lleva a la esclavitud financiera. Recordemos que el corazón que adora al materialismo es un corazón orgulloso, codicioso, es un corazón impaciente y egoísta, es un corazón perezoso, avaro, incrédulo, necio, desagradecido, en definitiva es un corazón desenfocado. Si uno piensa en el Antiguo Testamento, allí encuentra un ejemplo de un corazón materialista. ¿Se acuerda allí en Josué 7, cuando Acán, que era un soldado del ejército de Josué, que participó en la gran derrota de Jericó? Él conocía las condiciones que Dios había puesto para la victoria. Asimismo sabía que el botín de guerra era sagrado y debía enviarse a la tesorería divina. De otro modo Israel sería destruido, así lo había dicho Dios. Aún así, Acán no obedeció al Señor. Su deseo de adquirir una fortuna dominó sus buenas intenciones de obedecer a Dios. Él tomó plata, oro, monedas, junto con una hermosa túnica babilónica. Cuando Josué pidió la ayuda del Señor en la siguiente batalla que perdieron contra el pueblo amorreo, el Señor le dijo que la derrota se debía a que había pecado en el campamento. Acán fue descubierto y fue sometido al juicio de Dios. Él y su familia fueron muertos por apedreamiento y todas sus posesiones fueron quemadas. ¡Qué ejemplo de un corazón materialista! Aun si uno mira el Nuevo Testamento, va a encontrar allí con el rico insensato un hombre con un corazón materialista. Allí el Señor relata esta parábola diciendo que había un hombre rico que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El alma del rico se puso contento debido a su falsa seguridad, pero Jesús continuó diciendo, pero Dios le dijo, y escuche esto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesucristo nos advirtió contra el deseo inmoderado de buscar la seguridad material en vez de invertir en el reino de Dios. Es que la raíz del problema de la esclavitud financiera está justamente en el materialismo, porque el materialismo es más que el deseo de obtener ganancias materiales, puesto que Dios nos hizo con 3 necesidades básicas, la de amor, significación y seguridad. Cuando queremos llenar esas necesidades con cualquier cosa sin confiar en Dios, esos medios toman el lugar del Señor en nuestra vida, lo cual Él denomina idolatría. El materialismo es poner nuestra confianza en las riquezas para que ellas llenen nuestras necesidades internas de significación y seguridad, como mencionábamos.
Cuando las riquezas no se obtienen o no satisfacen, existe un descontento subyacente, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Por eso, Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Los hombres tienden a considerar que su identidad radica en su trabajo, en sus ambiciones materiales. Con frecuencia esto los lleva a la falsa creencia de que el éxito financiero y la acumulación de riquezas llenarán su necesidad de significación, que es el sentido de importancia ante la familia y una buena posición ante sus semejantes. Dios quiere que seamos responsables de nuestras finanzas, buenos administradores, y no es malo ahorrar para el futuro. Las Escrituras están llenas de principios que comunican la sabiduría divina para la administración del dinero. Pero cuando la preocupación acerca de nuestra seguridad financiera nos hace poner nuestra esperanza en las posesiones o acumular bienes para el futuro, caemos en el pecado de desconfiar en Dios. El Señor dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué le parece? ¿Qué importancia que tiene saber administrar el dinero, ser sabios conforme a lo que Dios quiere? Por eso me gustaría que en estos próximos minutos podamos mirar algunas leyes de la administración para ser buenos mayordomos. Hay una primera ley que es la ley del contentamiento. ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando él dice allí en la carta de Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Recuerde que Dios es dueño de todas las cosas, y Él ha prometido a sus hijos que va a dar siempre lo necesario, en los momentos oportunos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Recuerde, Él es el dueño de todas las cosas. Él dice en el Salmo 50:12, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, necesitamos, cuando analizamos la ley del contentamiento, en primer lugar darnos cuenta de que Dios es el dueño de todas las cosas y reconocer que Dios es la fuente de toda provisión. Allí en Deuteronomio 8:17, el Señor les advierte y les dice, cuidado con decir en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, reconozcamos que Dios es la fuente de toda provisión. Él nos da las fuerzas, Él nos da la sabiduría, la inteligencia, pero no es por nuestras propias capacidades, sino porque Él va adelante. Pídale a Dios que le enseñe lo que significa el dinero para usted. Quizás signifique seguridad, significancia, independencia, autoestima, posición, poder, un medio para ayudar a otros. Bueno, dígale, Señor, quiero que lo que tú me das para administrar tenga el significado apropiado. Líbrame de un corazón materialista, ayúdame a tener contentamiento, es decir, nutrido de las fuerzas suficientes internas para enfrentar cualquier tipo de situación. Allí el salmista en el Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Recuerde entonces la primera ley, la ley del contentamiento. Filipenses 4:19 nos da una gran verdad. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confíe en la seguridad del amor de Dios sin importar cuáles sean sus circunstancias financieras. Esto tiene que ver con contentamiento. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y algo importante entender, contentamiento no tiene que ver con resignación, con falta de progreso. Lo que estamos hablando es de tener un corazón correcto y aprender que
Muchas veces Dios nos lleva a la abundancia o a la escasez, y que sea una u otra circunstancia, nuestro corazón debe ser un corazón agradecido, porque Él tiene sus propósitos en cada momento de nuestra vida. En segundo lugar está la ley del dominio propio. Si queremos libertad financiera, necesitamos aprender esta ley. Debemos empezar entregando a Dios la posesión de todo lo que tenemos. Así como en la ley del contentamiento reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas, en la ley del dominio propio empezamos entregando la posesión de todo lo que tenemos. Creemos en el amor de Dios, creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, creemos que Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y al mismo tiempo, en esta ley del dominio propio, nos apartamos de los pecados financieros, de la avaricia y la idolatría. Es importante arrepentirnos, confesar que cuando confiamos en el dinero, en realidad esto es un pecado porque estamos desconfiando de Dios. Es importante que aceptemos que hemos estado esclavizados por este pecado, que tengamos presente las consecuencias de la esclavitud financiera. No podemos salir por nosotros mismos. La ley del dominio propio nos habla también de ponernos una nueva meta para administrar nuestras finanzas. Nuestra meta debe ser obedecer el plan de Dios para nuestras finanzas. Nuestra meta debe ser adquirir sabiduría con el dinero que Él da. Nuestra meta debe ser depender de Dios para todas nuestras necesidades. Recuerde, cuando usted está tentado a tomar malas decisiones financieras, allí es importante tener esta ley del dominio propio, aferrarse a las verdades bíblicas, de tal manera que usted sepa que en Cristo es libre de la esclavitud del pecado, es libre del poder del pecado, y que Cristo le fortalece para vencer el pecado. Por eso en la ley del dominio propio, someta su voluntad a la voluntad del Señor, admitiendo que usted pertenece a Dios, que Él tiene autoridad sobre todo lo que uno posee, admitiendo que uno puede tomar la decisión de obedecer o desobedecer a Dios y que en base a nuestras decisiones son también las consecuencias. A veces pensamos que tenemos el control de nuestras finanzas y queremos manejar las cosas conforme a nuestro criterio y darnos ciertos gustos y salirnos de la gracia divina y pensar que uno es autosuficiente. Pero recuerde esta ley, la ley del dominio propio, la que nos permite cuidarnos de tomar decisiones arriesgadas y decisiones manejadas por nuestros propios impulsos. Pero aparte está, en tercer lugar, la ley de la mayordomía. Si uno lee la parábola de los talentos allí en Mateo 25:14, indefectiblemente va a reconocer que debe dar cuentas a Dios de la forma en que usa su dinero. Todos vamos a tener que dar cuenta de cómo hemos administrado los recursos que Dios nos dio. Y dar cuenta significa saber exactamente cuáles son nuestros ingresos, saber exactamente cuánto gasta, saber exactamente en qué se gasta y saber también la importancia de ahorrar. Saber cómo hacer que el dinero trabaje para usted en forma segura, haciendo una buena planificación de sus inversiones. Saber cómo planificar para el futuro, saber cuándo y dónde debe dar de su dinero a Dios y a otras personas. Todo esto tiene que ver con la ley de la mayordomía. Dios nos ha dado recursos. Dios nos ha dado no solamente dinero, sino que también somos mayordomos del tiempo, de las personas que coloca a nuestro alrededor, de talentos que tenemos y que no estamos utilizando. Por eso la ley de la mayordomía nos hace reflexionar de la manera que estamos usando las cosas que Dios nos da. En la ley de la mayordomía debemos darnos cuenta que debemos ofrendar un porcentaje de nuestros ingresos a Dios. Este debe ser un compromiso. No es porque Dios necesite nuestro dinero, sino que, como vimos en la ley del contentamiento y la ley del dominio propio, que todo le pertenece a Dios, la actitud nuestra al ofrendar, al separar las primicias, es la actitud de decirle: Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, en primer lugar a ti. Si tenemos esta actitud,
entonces podemos ser buenos mayordomos. Dice la Escritura: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Además, la ley de la mayordomía nos hace entender que es importante aprender a ahorrar un porcentaje de las ganancias. Como hace la hormiga, un mayordomo sabio planea con anticipación y establece en su vida el hábito del ahorro. Aprendamos a ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos, y si tenemos deudas que pagar y podemos separar el 10%, pague con el 5% de ellas y ahorre el otro 5%. Ahorre al principio del mes y no espere a hacerlo de lo que sobra, porque nunca sobra nada. Ponga a trabajar sus ahorros siguiendo una estrategia de inversiones que le proporcione algún crecimiento, pero sin riesgos. Recuerde lo que dice Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Un buen mayordomo no solamente tiene en cuenta el tema del ahorro, sino también de responder a las necesidades de los demás. Cuanto más nos parecemos al carácter y al amor de Cristo, más experimentamos de la gracia de Dios, que nos permite alcanzar niveles más altos. La parte que le damos a Dios no es una opción, lo debemos hacer, porque esto trae bendición. Pero cuando permitimos que la gracia divina se mueva libremente en nuestro corazón, cambia nuestras actitudes en cuanto al dinero, y Él puede usar nuestras ofrendas más y más en la vida de otros. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Además de esto, un buen mayordomo aprende a decidir vivir bajo un presupuesto. ¿Y cómo se hace un presupuesto?, dice usted. Bueno, es importante calcular su ingreso mensual, sumando su salario y toda otra fuente de ingreso fijo. Además de eso, debe calcular lo que puede gastar, deduciendo diezmos e impuestos. En tercer lugar, calcule los gastos fijos mensuales de la casa, la comida, la ropa, los seguros, el gasto médico, las deudas, de un porcentaje. Estos porcentajes pueden ajustarse, pero el total de gastos no debe exceder el total disponible para los gastos. Recuerde lo que dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Recuerde, hay que hacer y manejarse dentro de un presupuesto. Algo más, recuerde que un buen mayordomo evita a toda costa dar el primer paso para la senda del endeudamiento. Las deudas equivalen a ser esclavos de otros. Las deudas deshonran a Dios. Las deudas denotan falta de dominio propio. Es una violación a las Escrituras. Las deudas provocan el desagrado de Dios, el juicio de Dios. En medio de una sociedad de consumo, debemos aprender a manejarnos dentro de un presupuesto, a evitar endeudarnos. En cuarto lugar, encontramos también la ley del dar. Ya hemos visto cómo es importante entregar a Dios lo que le corresponde a Dios. Debemos entender que cuando damos, lo hacemos sabiendo que todo pertenece a Dios. Debemos aprender también a dar en forma regular. Primera de Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es importante este principio, aprender a dar en forma regular. Y al mismo tiempo, dar sacrificialmente, haciendo a un lado nuestros propios deseos. ¿Se acuerda de la iglesia de Macedonia? Allí dice la Escritura en 2 de Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dar sacrificialmente implica dar de corazón, como lo hizo la viuda también. Dar con alegría, no a regañadientes o porque está bajo presión. ¿Se acuerda del versículo que mencionamos allí en 2 de Corintios 9:7? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero también en esta cuarta ley, la ley del dar, debe aprender a dar generosamente al pobre y al necesitado.
En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 15:11, dice: «Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra». Debemos dar en respuesta a las necesidades de otros cristianos. Debemos aprender a compartir para las necesidades de los santos, a practicar la hospitalidad, como dice Romanos 12:13. Debemos aprender a dar en secreto, y no para hacernos ver de que estamos dando a otras personas. El Señor recrimina allí en Mateo 6:1, dice: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Qué tremendo, ¿no? La ley del dar. Pero en quinto lugar está la ley de las peticiones, o cómo pedir lo que necesitamos. Recuerde que hay condiciones para que la oración sea contestada. Debemos pertenecer a su familia, ser hijos de Dios, haber aceptado a Jesucristo como Salvador, el dueño de nuestras vidas. Dice la Escritura allí en Juan 1:12: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios». Usted debe entender que para poder ser escuchado por Dios, usted debe pertenecer a la familia de Dios. Debe haber confesado y haberse arrepentido de cualquier pecado conocido en su vida. También en esta ley de las peticiones, cómo pedir lo que necesitamos, debemos hacernos la pregunta si estamos pidiendo con base en nuestra propia bondad personal, o se basa su oración en el nombre perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Además, debe preguntarse si está su petición dentro de la voluntad de Dios. La Escritura dice: «Pedís mal para gastar en vuestros deleites». Entonces, la pregunta es, ¿lo que pedimos, lo pedimos dentro de la voluntad de Dios? Además de esto, ¿creemos de verdad que Dios tiene el poder para proveer y que desea responder a nuestra oración? Marcos 11:24 dice: «Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Pero es importante, en esta ley de las peticiones, pedir lo que necesitamos, saber y examinar nuestro corazón, porque podemos estar autoengañados, pensando que Dios nos tiene que dar lo que nosotros queremos y hacer nuestros gustos y deseos, sin entender las circunstancias que Dios permite y cómo Él está trabajando en medio de esas necesidades. Pero además, en esta ley de las peticiones, le hago una pregunta: ¿ha entregado su voluntad a Dios? ¿Está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios con un corazón obediente? Terminando en esta oportunidad, aunque sabemos que existen muchas preguntas en relación con el tema de la libertad financiera, el uso del dinero, aún los préstamos, en medio de todas estas preguntas y situaciones particulares, quiero decirle que necesitamos la sabiduría de Dios para encarar bien estos temas. Simplemente le menciono algunos como para que pueda pensar qué debe hacer si alguien que está pasando por una crisis económica le pide prestado a usted. ¿Debe dárselo? ¿Es malo usar las tarjetas de crédito si no incurre en pagos de gastos e intereses y liquida todo el saldo cada mes? ¿Qué debo hacer si tengo mayor cantidad de gastos que ingresos? ¿Cómo encaro esta situación? ¿Qué sucede si mi esposo, quien maneja el dinero, no le informa sobre cómo usa o gasta el dinero? ¿Qué debe hacer? ¿Cuántas preguntas, cuántas situaciones que se pueden presentar en esto de lo financiero, el uso de los recursos? Bueno, yo sé que hay mucho para decir, pero quiero animarle en esta oportunidad a que usted comience a investigar con mayor profundidad, a ver qué principios bíblicos encontramos en la palabra de Dios. Pero quiero recordarle, no se olvide, la ley del contentamiento le ayuda a afrontar cualquier situación tomado de la mano del Señor, sabiendo que Dios es el dueño de las cosas y de las circunstancias, y que a veces Él nos lleva a la abundancia y a la escasez en otros momentos, pero nuestro corazón debe estar nutrido de las fuerzas suficientes para saber cómo enfrentarlo. La ley del dominio propio me habla de aprender a usar las cosas en los momentos apropiados, sin endeudarme y esclavizarme comprando de manera impulsiva. La ley de la mayordomía me hace entender que nada es mío, todo le pertenece al dueño que es Dios, y que debo aprender
a utilizar los recursos, los talentos, lo que Dios me dio, ofrendando, ahorrando, haciendo un presupuesto y evitando la senda del endeudamiento. Pero habíamos visto también la ley del dar, aprender a tener un corazón correcto para usar los recursos que Dios nos da, a fin de hacer tesoros en el cielo y ser de ayuda al que está en necesidad. Y por último, la quinta ley que vimos, la ley de las peticiones, aprender a entender que cuando pasamos por circunstancias difíciles, debemos ir en oración para que el Señor nos muestre con claridad si esa circunstancia es parte de la escuela suya o es parte de malas decisiones que uno ha tomado y necesita rectificar. El que es un hijo de Dios puede enfrentar los contratiempos financieros, teniendo en claro que Dios está de su lado y le ayuda a enfrentar la circunstancia. Pero le animo a usted también, que me está escuchando y que está en medio de una crisis y una presión financiera, a buscar a Dios, no para que le libre de la situación. No venga Dios, como se escucha hoy en día por diferentes medios, venga a Cristo y se le van a solucionar sus problemas financieros, de salud. No. Ese no es el mensaje de Dios. Venga a Cristo porque necesita tener un corazón nuevo, necesita pertenecer a la familia de Dios. Necesita que Cristo viva en su corazón, no solo para que le dé vida eterna, limpie sus pecados, sino para poder vivir una vida diferente y comenzar a administrar las cosas y a tener la perspectiva de Dios. Le animo a usted, que está en medio de una crisis así, a decirle: Jesucristo, te necesito que cambies mi vida, que me ayudes y que me des un nuevo enfoque para no ser un necio ni estar absorbido por las cosas de esta tierra y detrás de las cosas que perecen, sino para conocerte a ti y vivir el tiempo que me resta siendo un buen mayordomo. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.